Muy buenos días. Gloria a Dios, de vuelta. Amo la enseñanza de la palabra de Dios. Wow, qué tremendo. Bueno, vamos a empezar una nueva serie. Esta serie se llama Cambiando las maldiciones en bendiciones. Y vamos a empezar con la parte 1, por supuesto. Y esta serie entera está basada en Nehemías, el capítulo 13, versículo 2. Mas nuestro Dios volvió o cambió o convirtió, como dicen otras traducciones, la maldición en bendición. Y esta es la primera vez que enseño acerca de este tema y me quedo sorprendido de cuánto aparece en las Escrituras este concepto de bendición versus maldición. Una y otra vez ese concepto aparece en las historias de la Biblia. Así que a manera de introducción voy a empezar con un panorama histórico desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de cómo las palabras bendición y maldición en la Biblia han tomado lugar y cuál es el efecto producido por ambos conceptos. Pero antes de entrar en ese panorama, antes de pasar de lo general a lo particular, pasar de lo histórico al día a día, quiero empezar con una pregunta. ¿Cuál es la paradoja de nuestra era? Porque en esos días tenemos edificios más altos, pero temperamentos más cortos. Carreteras más anchas, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, tenemos menos. Compramos más, disfrutamos menos. Hay casas más grandes, pero familias más pequeñas. Hay más comodidades, pero menos tiempo. Sí, tenemos más grados académicos, maestrías, posgrados, pero un menor juicio. Tenemos más expertos, pero al mismo tiempo más problemas. Tenemos más medicina, pero menos bienestar. La gente toma demasiado, fuma demasiado, miente demasiado, gasta demasiado, se ríe muy poco, manejan demasiado rápido, muchos mueren en accidentes, la gente se enoja fácilmente, se queda despierta hasta muy tarde, se levanta demasiado cansada sin haberse recuperado del día anterior, raras veces ora y ve demasiada televisión. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. La gente habla demasiado, ama muy poco y miente demasiado. Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir. Hemos añadido años a la vida, pero no vida a los años. Hemos ido a la luna, supuestamente, y hemos vuelto, pero tenemos problemas en cruzar para darle un abrazo a nuestro vecino. Hemos conquistado, por así decirlo, el espacio exterior, pero hemos perdido de control el espacio interior. Hemos hecho cosas más grandes, pero no cosas mejores. Hemos limpiado las calles, pero hemos contaminado nuestras almas. Hemos dividido el átomo en sus partículas, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, aprendemos menos. Planeamos más, logramos menos. Hemos aprendido a apurarnos, pero no a esperar. Tenemos mayores ingresos, pero una más baja moral. Tenemos más comida, pero menos salud. Conocemos más personas, pero tenemos menos amigos. Nos esforzamos más y alcanzamos menos éxito. Esos son los tiempos de comidas rápidas y digestiones lentas, de gente alta en estatura, pero de carácter pequeño. Son los tiempos de mayor lucro, pero de relaciones superficiales. Estos son los tiempos en los cuales se invoca a la paz mundial, pero estamos llenos de guerras domésticas. Tiempos de mayor ocio y de menos diversión. Tenemos tiempos de más comida y de menos nutrición. Estos son los tiempos de dos fuentes de ingresos, pero de más divorcios, tiempos de mejores casas, pero de hogares rotos. Estos son los tiempos de viajes rápidos, de pañales descartables y de una moral desechable, tiempos en los cuales dos personas se juntan sexualmente en un hostal, tiempos en que las pastillas dañan más la salud de las que la pueden mejorar. Es un tiempo en que hay demasiado en los escaparates, pero sin ningún contenido de valor, demasiada apariencia, pero muy poca moral. Hoy en día muchas personas quieren ganarse el mundo a expensas de sus propias almas. El mal es considerado y ejecutado premeditadamente, con ambas manos, pero no se mueve ni un solo dedo para ayudar a levantar las cargas de nuestro prójimo. Todo esto que pensábamos que sería de bendición terminó siendo una maldición y añadió a nuestras vidas mucha tristeza y muchos problemas.
Es cierto, no podemos negarlo. No podemos tapar el sol con un dedo. Hay algo que está muy mal en nuestro planeta y necesitamos identificarlo. Hay algo que está muy mal con las personas en este mundo. ¿Qué ha ocurrido? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz? Bueno, la cosa es muy sencilla. Tomó lugar históricamente una invasión de una maldición en la tierra. Una maldición ha invadido el planeta Tierra porque el hombre se separó de Dios, se apartó de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque hay un montón de cosas que ocurren que son aparentes bendiciones, pero lo que ha logrado esta serie de falsificaciones del enemigo es añadir dolor porque han reemplazado la bendición de aquello que realmente bendice y nos trae bienestar a nosotros. Así que esta es la realidad, pero gracias a Dios que hay un Dios en los cielos y hay un Dios en nuestro corazón que a pesar de todo el sufrimiento que ha entrado en el mundo por causa de esta maldición, hay algo que verdaderamente marca la diferencia. Y esa diferencia la marca lo que vamos a llamar la bendición del Señor, la bendición de Dios. Así que en esta serie vamos a ver lo que ella es, lo que ella hace y cómo su presencia en nuestras vidas hace que nosotros vivamos completamente diferente de los demás. En Proverbios, el capítulo 10, en el versículo 22, la Escritura nos dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza, esto es dolor, preocupación, ansiedad o estrés con ella. Y cuando esta bendición del Señor mencionada aquí, ¿no? Y lo que está escrito existe, es una realidad. La Biblia no habla de cosas inexistentes, la Biblia no te habla de cosas que son una realidad. No, la presencia de esta declaración te habla acerca de la realidad de esta declaración. Y como dice aquí, la bendición del Señor cuando te alcanza, no nos trae angustia, ansiedad, dolor, tristeza, ni malestar alguno, sino paz, bienestar, tranquilidad y vida. O sea, hay algo muy especial que ella hace en nuestras vidas, porque es muy real. Así que quiero en primer lugar mostrarles el concepto de lo que la bendición es. Etimológicamente hablando, bendecir significa decir bien. ¿Han leído Proverbios 11:11 que por la bendición de los justos o de los rectos la ciudad es engrandecida? O sea, nosotros tenemos una parte para afectar positivamente a nuestra ciudad. Interesante. Bendecir significa decir bien. Y este acto de bendecir o pronunciar algo bueno sobre alguien ahora es justamente lo que conocemos como bendición. Ahora, el efecto o resultado de pronunciar una bendición sobre alguien o algo depende enteramente del carácter y de la capacidad del que la da. Hay entes a partir de los cuales emanan maldiciones. Pero hay un ente superior, el más grande del universo, del cual emana una bendición que todo lo abarca. Y cuando tú eres traspasado o atravesado por ella, inundado por ella, ¡wow! Vemos la gloria de Dios. Y pensemos por un momento en aquel que es la raíz de toda bendición. Pensemos en nuestro Dios. Él es santo, Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Y veamos la calidad de su palabra. Su palabra tiene poder creativo. Cuando Él habla no es como cuando un hombre ordinario habla. Su palabra creó el universo. Su palabra es la autoridad máxima. Es lo supremo. Esta palabra de Dios, la palabra que Dios habla nunca regresa vacía. No son palabras huecas, no son palabras vacías. La palabra de Dios no es una palabra sin contenido o sin poder. Todo lo contrario, es viva y eficaz. Tiene muchísimo poder. Y lo tremendo es que cuando nosotros leemos el registro de Génesis, apenas Dios crea al hombre, la primera cosa que hizo Dios con el hombre inmediatamente después de crearlo fue pronunciar palabras de bendición sobre él. Es decir, las primeras palabras que Dios habló inmediatamente después de crear a Adán fueron palabras de bendición. Y esa palabra que Dios pronunció, que Dios habló, la palabra que tuvo poder para crear al hombre como un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, esta misma palabra también contuvo el poder para bendecirlo. Y miren lo que dice Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Noten ustedes la conexión entre bendecir y palabras, porque bendecir significa decir algo bueno. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen o gobiernen o dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Otra vez, subrayo que bendecir significa decir bien, decir algo bueno al respecto. Entonces, cuando Dios dice algo acerca de ti, dicha declaración te empodera,
te energiza, te capacita, te equipa para que tú puedas convertirte en lo que Él dice. Esa palabra tiene poder transformador, su palabra nos cambia a nosotros. Entonces, cuando Dios declara algo sobre alguien, es Dios llamando las cosas que no son como si fuesen para que sean, para que lleguen a ser. Así que cuando Dios dijo a Adán, sé fructífero, multiplícate, Adán entonces entró en esa realidad que la bendición de Dios lo capacitó para caminar en ella. Empezó a multiplicarse, empezó a fructificar. El hombre experimentó como una realidad lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo. La bendición te capacita. La bendición de Dios te da a ti el poder para andar en esa palabra. Y como ya hemos visto, las primeras palabras que salieron de la boca de Dios con respecto al hombre fueron palabras de bendición. Las primeras palabras que entraron en los oídos de Adán fueron palabras de bendición. A veces a mí me gusta jugar con la gente, aunque lo digo de corazón, y le digo, te bendigo en tu cara, ¿no? Así les digo, ¿no? A algunos de ustedes ya les ha pasado. Pero sí, Dios bendijo a Adán en su cara, pues. Si se puede decir así. Y con la bendición que Dios habló, porque fue lo primero de lo primero. O sea, en la Biblia hay un principio que es el principio de la primera mención. Las primeras palabras que salieron de la boca de Dios con respecto al hombre que fueron de bendición fueron la primera mención y establecieron un precedente, un patrón que debía ser continuado hasta el fin, para todas las edades. Entonces, si esas palabras que Adán escuchó fueron palabras de bendición, hay algo que tenemos que entender acerca de la naturaleza de dicha bendición, porque en esa bendición estaban empaquetados, por así decirlo, el expandirse, el crecer, el multiplicarse, el fructificar, el extenderse, el dominar, el señorear, el reinar y el trascender. ¡Wow! ¿Cuánto hay contenido en la palabra de Dios? Y hemos dicho que las palabras de Dios no son huecas, no son vacías. ¿No? Jesús mismo nos dijo que no malgastemos nuestras palabras hablando palabras vacías, huecas o vanas. Por lo tanto, la palabra de Dios debe ser completamente diferente. La palabra de Dios no carece de contenido, abunda en contenido. Entonces, la tierra y la humanidad originalmente fueron creadas bajo un estatus reinante de bendición. Todo fue puesto bajo la bendición de Dios, pero luego entró el pecado. Primero vino la invasión del pecado y el nuevo estatus reinante en la tierra fue uno de maldición. El nuevo estatus entonces en la tierra era la tierra y el hombre estaban bajo maldición. Y es allí que empezaron los problemas que hemos mencionado al principio. Entonces cuando la maldición entraron la pobreza, la enfermedad, la muerte y comenzaron a dominar sobre el hombre. Cosas malas, cosas que pertenecen al ámbito o al círculo de la maldición comenzaron a enseñorearse del hombre. En vez de que el hombre reinase y dominase, ahora el hombre estaba siendo dominado por una maldición. La bendición que capacitó al hombre para reinar en vida, ahora se tornó en una maldición que estaba sujetando al hombre bajo la muerte. Así que esas cosas que vinieron de parte de Satanás y que invadieron la tierra tenían que ser vencidas. Y eran opuestas, por supuesto, a la bendición. Ahora, el pecado del hombre no colocó a Dios en una posición en la cual Él no pudiese seguir hablando. Eso es maravilloso, ¿no? Nadie le puede tapar la boca a Dios. Amén. Porque cuando Él habla, Él crea. Cuando Él habla, Él bendice. Ese es el patrón de Dios. Entonces vemos aquí que Él no se detuvo de seguir hablando y seguir estableciendo su bendición en la tierra a pesar de que el pecado y la rebelión del hombre estaban allí. Así que Dios siguió hablando, Dios siguió bendiciendo, Dios siguió trabajando en la tierra para restaurar la bendición en todo el planeta. Y por eso Dios llamó a un hombre, y vamos a ver esto, este hombre fue llamado Abraham, y Dios le hizo una promesa. Dios es un Dios de promesas. Él en el cielo da la promesa y espera que el hombre en la tierra la crea. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿No ven ustedes estas componentes que están ahí conectadas? Vemos aquí bendición y maldición juntas en el mismo contexto. Hay un factor. Ese es el factor, ¿no? Bendición versus maldición. Están allí conjugados.
Así que Dios le dijo a Abraham que su descendencia se multiplicaría, que fructificaría, que prosperaría sobre la tierra. Y esto fue lo que Dios también había hecho anteriormente. Si ustedes leen, bueno, ya hemos visto no solamente en Génesis 1:28 que Dios bendijo a Adán. Si ustedes se van a Génesis capítulo 9, Dios también bendijo a Noé y a sus hijos. Y ahora Dios estaba bendiciendo a Abraham y a su descendencia. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios que declara o pronuncia bendición sobre nosotros. Y hemos visto ya la naturaleza de la bendición. Hay poder en la bendición. La bendición no es algo neutro, es algo súper positivo, es algo súper poderoso. Así que vemos que Dios solamente se mantuvo hablando bendición. Y Él no ha cambiado, Él es un Dios de bendición. Su perfecta voluntad en toda época es bendecirnos. Así que Dios declaró a Adán bendecido, Dios declaró a Noé bendecido, Dios declara a Abraham bendecido y a toda su descendencia la declara bendecida. Y tú y yo estamos metidos en el mismo paquete de bendición. Gloria a Dios por eso. Así que quiero que ustedes entiendan que la bendición de Dios es muy real, que está disponible para cada generación. Es algo que tiene que pasarse de generación en generación. Y esa bendición que empezó a trabajar en la vida de Abraham causó que Abraham empezase a surgir, a levantarse y empezase a avanzar dentro del plan de Dios. Ya hemos dicho que la bendición te capacita, te empodera, te energiza. Entonces, cuando la bendición está activa en la vida de una persona, tú puedes caminar haciendo cosas que normalmente no podrías hacer, porque es Dios el que está interviniendo a tu favor. Vemos aquí que cuando Abraham comenzó a operar en la bendición estando activa en su vida, él caminó en salud, victoria. Él tuvo victoria sobre sus enemigos y caminó como cabeza y no como cola, reinando. Y se volvió cabeza de una nación. Ahora, ¿por qué vemos en la Escritura este patrón de bendición? Porque esa es la forma en la cual tú y yo nos levantamos por encima de la maldición reinante. Hermanos, nadie puede negar que la maldición está en operación en este mundo. El mundo entero está bajo el maligno, que es el ente del cual emana toda maldición. El propósito de la maldición es secarte, matarte, hacer que tu vida sea inútil, improductiva, que pases al olvido, que seas una persona que el diablo utilizó, desechó y que terminó en el infierno. El diablo quiere que tu vida sea inútil, improductiva. Su intención contigo es la intrascendencia, el sufrimiento, la pobreza, la enfermedad y la muerte. Pero gracias a Dios que la contraparte está allí. Y la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien y el mal. O sea que hay mucho mayor poder en la bendición que en la maldición. El propósito de la bendición es que puedas levantarte, abrirte paso en medio de todo ello y puedas crecer, multiplicarte y llevar fruto para Dios, viviendo una vida abundante. En la Biblia existe un patrón de ser bendecidos y de bendición. Así que la bendición te da a ti una nueva capacidad, un nuevo poder, si tú la recibes y la persona se convierte en un canal de bendición para otros. Somos bendecidos para bendecir. Ahora, eso es bueno y lo voy a seguir utilizando en toda la frase. Cuando alguien es bendecido, se convierte en, número 1, depositario de la bendición, 2, en portador de la bendición y 3, en distribuidor de la bendición. Repitan conmigo, yo soy bendecido. La bendición de Dios está sobre mí. La bendición de Dios está en mí. Yo la poseo. Yo soy portador de ella. Y soy distribuidor de la misma bendición. Amén. De eso se trata, ¿no? Y Abraham, el primero en la lista, él fue depositario y portador de la bendición y estaba convirtiendo en un ente, si se puede decir así, a través del cual la bendición iba a ser distribuida. Porque él ya podía hacerlo porque era bendecido. Y la bendición que estaba sobre él pasó a la siguiente generación y así sucesivamente. Su hijo Isaac fue el siguiente depositario de la bendición de Dios y Isaac, él caminó en ella, la experimentó y luego la pasó a la siguiente generación. Recuerden que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Repiten conmigo, la bendición de Dios está sobre mí, está activa sobre mí, me enriquece, me hace rico, me hace poderoso, me hace influyente y me hace generoso. Amén. Tú puedes entrar en esa realidad. Hermanos, estamos hablando palabra de Dios, no palabra de hombre. Estamos hablando bendición. La bendición te capacita. ¿Cuántos se quieren trepar a ese nivel al cual la palabra de Dios nos está llamando y llevando?
Depende de ti, de tu respuesta. Muy bien, entonces la bendición nos levanta a nosotros por encima de la maldición. Es decir, la bendición trasciende sobre la maldición, así como la ley de la aeronáutica o la ley de la sustentación en un avión, no trasciende o supera la ley de la gravedad. Es cierto, la maldición es como una gravedad que jala a la gente del mundo hacia abajo, pero nosotros tenemos algo que marca la diferencia y que es mucho más poderoso. Ahora, si tú eres atacado por la maldición de la enfermedad, gloria a Dios, hay una bendición llamada salud divina. Si tú eres atacado por la maldición de la pobreza, gracias a Dios por la bendición de la abundancia. Y tú eres también depositario de la misma bendición. Ahora, miren lo que dice Gálatas 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Para que en Cristo Jesús, y esto no funciona fuera de Cristo Jesús, igual la ley de la sustentación no funciona fuera del avión te caes. Pero es en Cristo Jesús, en Él, que la bendición de Abraham alcanza a nosotros que somos de la fe, a los gentiles que somos de la fe. Y miren lo que dicen en el versículo 29 de Gálatas 3, y ahora que pertenecen a Cristo, ¿cuántos aquí son de Cristo? Somos de Cristo, estamos en Cristo. Estamos en Él y Él está en nosotros, por si acaso. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham y son sus herederos, y la promesa de bendición de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Repitan conmigo, la bendición de Abraham me pertenece. Soy bendecido en Cristo Jesús. Y esta es una realidad para toda la era de la iglesia. Así que estamos rodeados por esta bendición. Y podemos caminar en la bendición que trasciende toda maldición. Ahora, el fin de la historia, ¿no?, de la interacción entre la bendición y la maldición, ¿no?, es un buen final, ¿no? Porque, y estoy hablando del panorama completo, como ya les dije, ¿no? ¿Cómo termina todo? Bueno, en Apocalipsis es el final de la Biblia, porque hemos empezado en Génesis, ¿no?, con la introducción de la bendición y luego la invasión de la maldición, pero al final Dios revierte, cambia la maldición en bendición. Miren cómo acaba el cuento. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición. Gloria a Dios. La bendición se impuso por siempre. Esa es la historia. Es maravilloso. Pero ahora vamos a regresar y vamos a darnos una vueltita por el día a día. Vamos a ver cómo te afecta esto a ti, cómo me afecta a mí, cómo afectó a los personajes bíblicos, cómo Dios se movió. Cómo la bendición tiene poder, y es un poder muy real, que es palpable. No estoy hablando acá de algo teológico, algo lejano, muy distante, como de aquí hasta la estrella Alfa Centauro, 4 años luz. No, estoy hablando acerca de cosas reales. Ahora, vamos a regresar a la escritura inicial que les di, sobre la cual esta serie se basa. Vamos a ver cómo Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cambió la maldición en bendición en la vida diaria del pueblo de Dios, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, que estamos todavía en el escenario humano, que está bajo la ley de la gravedad espiritual, o sea, la maldición, ¿no? Vamos a ver cómo Dios le dio a la gente, a la maldición, la vuelta una y otra vez en estas situaciones adversas. Así que otra vez vamos a regresar recurrentemente, vamos a volver a Nehemías 13:2, que es la base de esta serie, ¿no? Y vemos aquí que más nuestro Dios volvió, cambió, convirtió la maldición en bendición. Y obviamente esto tiene un contexto, este es un sumario, es un resumen de una tremenda verdad. Ahora, eso no significa, escúchenme bien, que no hubo una maldición. Más bien afirma que la hubo. Eso no significa que no hubo nadie que se levantase contra el pueblo de Dios con una maldición. Sí los hubo, y muchos. Pero lo que ese versículo significa es que cuando la maldición vino, Dios le dio la vuelta al asunto y su pueblo terminó en bendición, como fue su intención desde el principio. Así que cuando Dios bendijo a Abraham y a su descendencia, Dios sabía que inmediatamente después esto haría de Abraham un blanco o un objetivo para que el enemigo lo colocase en su mira y empezase a dispararle. Y vamos a ver que Dios dijo esto con un conocimiento anticipado. Vamos a ver cómo en la Escritura, en la historia, está la evidencia del conocimiento anticipado de Dios al respecto. Volvamos a Génesis capítulo 12, los versículos del 1 al 3, que es un pasaje muy importante y aquí empieza todo. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. O sea, cómo Dios comienza a hablarle de grandeza.
¿Cuántos saben que Israel es una nación chiquitita, del tamaño del departamento de Lima? ¿Dios mintió? No. Es grande en influencia. No tienes que ser grande en número, ni grandazo en extensión territorial. Pero lo que importa es el efecto de esa grandeza que viene porque estás conectado con Dios. ¿Están ahí o no? Haré tiene una nación grande, ¿no? Y la grandeza se mide diferente. Y te bendeciré, y eso es lo que marca la diferencia, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese es el propósito de la bendición, ser de bendición. No es acaparar toda la bendición para ti, soy bendecido, nadie más, punto final y se acabó el cuento. No. Dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias. Más adelante se extiende a todas las naciones de la tierra. Ahora, en estos 3 versículos hay bastante información, la cual es bastante general, no es específica, porque aquí no se nos dice quiénes son los enemigos que Israel o que la descendencia de Abraham iba a enfrentar más adelante. Sin embargo, esta información era lo suficientemente poderosa para garantizarle a él y a su descendencia la victoria sobre la maldición. Así que hay algo acá empaquetado, ¿ok? De eso se trata. Entonces Dios le estaba comunicando a Abraham, mira Abraham, a través de mi llamamiento, a través de mi elección, tú te vas a convertir en una fuente de bendición o un canal de bendición para derramar, traer o distribuir bendición a cada individuo en la tierra, a cada familia, a cada nación. Es una bendición universal, tú eres el canal que yo he escogido para derramar bendición. Así que Dios estaba haciendo algo especial en la tierra y hemos dicho que le quería reemplazar la maldición por la bendición. Así que Dios escogió aquí un grupo de personas, una familia, un clan, una tribu, como quieran llamarlo, una nación, que con la bendición de Dios crecería, se multiplicaría y que Él utilizaría para demostrar en el resto de la tierra y la humanidad su bondad. Dios es bueno. Él nos bendice porque Él es bueno. Así que la intención de Dios es muy clara. Aquí no hay nada debajo de la manga, no hay una doble intención ni tampoco una doble palabra o doblez. La intención de Dios es siempre el bienestar y la bendición. Así que Él quería bendecir a todas las familias de la tierra a través de esta especial familia que Él había separado o santificado. Ustedes saben la palabra, no se queden atrapados en el significado de esa palabra. Santificar significa marcar para un propósito y uso especial. Ahora, piensen acerca de esto. Ya desde antes, esa familia había sido amenazada. Esa familia había sido previamente amenazada. Miren lo que dice en el capítulo anterior, Génesis 11:30. Y Sarai era estéril y no tenía hijos. Muy interesante, ¿no? Dios llama a Abraham y le habla a una descendencia cuando su esposa era estéril. Primera generación. Segunda generación. Dios llama a Isaac. ¿No? Isaac, ¿con quién se casó? Con Rebeca. Y Rebeca era estéril. Y Dios le seguía hablando de una descendencia. Y luego Dios, la bendición pasa a la generación de Jacob y Jacob se casa con Raquel. Y Raquel también era estéril. O sea que para Dios es sencillo. Es bien fácil, ¿no? A veces nos hacemos un mundo, pero para Dios las cosas son así. Porque el poder de la bendición revierte la maldición. Ahora, escúchenme bien. Este fue un ataque directo en contra de esta familia. Y si la bendición de Dios, escúchame bien, es lo que te capacita para concebir y para poder a las mujeres, ¿no? Para dar a luz hijos y multiplicarse. Entonces aquí tenemos una clara identificación, tenemos la firma de Satanás. Esta fue una maldición sobre esa familia. Cerrando el vientre de Sarai. Fue una maldición activa. Pero estas cosas a Dios no lo detienen. Él es imparable. Todavía tiene la capacidad de hablar. Y eso es suficiente para él. ¿Ok? Ahora, tú también tienes la capacidad de hablar, por si acaso. Así que inclina tu oído y escucha sabiduría. ¿No? Obviamente no hables sandeces. No le des lugar al diablo hablando de derrota ni imposibilidad. ¿Ok? Entonces Dios tenía que seguir adelante con su programa. Su programa. Él tenía un propósito que cumplir. Él quería hacer algo grande en la tierra a través de esa familia que él había escogido. Así que él tenía un tiempo. Él sabía por adelantado que iba a haber un momento, un tiempo kairos, un momento específico, en el cual esta condición de esterilidad en Sarai sería revertida. Y sabemos que esto ocurrió históricamente, se ha registrado más adelante. Ahora, ¿y cómo sería esto posible? A través de la bendición
pronunciada sobre esa familia. O sea, la bendición es real, la bendición funciona, ¿no? Quizás se tome su tiempo el asunto, pero funciona. Y de eso se trata. Lo que cuenta no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Muy bien, notemos cuidadosamente entonces con esto que Dios estaba estableciendo un patrón de bendición que continuaría hasta el final. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué me refiero con respecto a eso? Otra vez, inclinen bien su oído, presten atención a lo que estoy a punto de decirles. ¿Cómo opera Dios con respecto a este asunto de maldición versus bendición? Dios no cancela ni detiene todas las maldiciones de manera inmediata o automática. ¿Has tenido algún problema que ha durado cierto tiempo y aún sigue estando ahí? A veces las cosas demoran, ¿ok? Voy a volver a decirlo. Dios deja o permite que el enemigo amenace a su pueblo, pero justo en el momento apropiado, Dios le da la vuelta a la situación, cancela la maldición y el pueblo experimenta una tremenda bendición. Y eso es algo característico, ese es el común denominador en la mayoría de las historias de la Biblia. O sea, vemos algo que se levanta su sucia cabeza amenazante en contra del pueblo de Dios para traer maldición, desdicha, muerte, destrucción. Y luego Dios cambia la maldición en bendición y finalmente Dios es glorificado y el diablo es otra vez más humillado. Así que a pesar de que es el enemigo el que una y otra vez arma, origina y genera el escenario para la destrucción del pueblo de Dios, Dios le permite al enemigo que haga este tipo de avances, ¿ok? Y de repente voltea el guión de todo ello, el pueblo de Dios es liberado y Satanás es derrotado una y otra vez. Y él aún no aprende la lección porque él es más que perdedor. Y aquí hay sabiduría, ¿no? Lo brillante de todo esto es que esto a veces no funciona, ¿no? Porque el diablo es cabeza dura. A veces esto lleva al diablo a pensarlo 2 veces antes de atacar a alguien en el pueblo de Dios. Porque a él no le gusta ser humillado, a él no le gusta ser avergonzado ni expuesto, cuando él fue el que preparó todo ese escenario adverso. O sea que el tiro le sale por la culata una y otra vez, como es bien orgullosón, no le gusta pues perder, ¿no? Así que Dios estableció en la Escritura ese patrón en el cual vemos que, escúcheme bien, las circunstancias no son las que determinan el éxito de los planes divinos. Lo repito, las circunstancias adversas, negativas u opuestas no son las que determinan el éxito del plan divino. Más bien, lo que usualmente ocurre cuando una persona es bendecida por Dios es que la persona empieza a experimentar situaciones muy negativas y detrás de todo esto hay un ataque. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la dinámica? El asunto es que cuando tú conoces la Biblia te vas a dar cuenta que detrás de las circunstancias hay fuerzas espirituales invisibles que manipulan dichos hechos para que las cosas vengan en nuestra contra. Las circunstancias pueden ser manipuladas por fuerzas espirituales invisibles. Y hay gente que no admite esto, pero es verdad. Aquí no hay nada de superstición. La Biblia nos dice que mucho de lo que ocurre en este mundo natural visible es influenciado grandemente por seres espirituales invisibles, seres espirituales caídos, que se oponen deliberadamente a los propósitos de Dios. Miren lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios, el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carnes, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Noten ustedes que la palabra contra se repite 5 veces aquí. Satanás es la fuente de nuestra oposición espiritual y es muy real. Ustedes saben que Satanás es el ente del cual emanan todas las maldiciones. Él es una maldición, pero Dios es una bendición. Así que ellos se nos oponen. Ellos están puestos en contra de la bendición. Se oponen a que tú y yo seamos bendecidos, porque la bendición nos levanta y nos hace a nosotros inmunes a el poder de la maldición. Así que no debemos pensar que esto es algo extraño. No es extraño que tú y yo experimentemos situaciones adversas o difíciles. Por ejemplo, en la Biblia vemos claramente la abierta oposición que un hombre bendecido por Dios experimentó. Estoy hablando acerca de Job.
¿Cuántos conocen la historia de Job? Muchos eruditos sitúan a Job en el periodo de los patriarcas, un poco después de Abraham. Y vamos a ver el ataque de Satanás a un hombre justo y bendecido por Dios. En Job, el capítulo 1, versículo 8, dice, y el Señor dijo a Satanás, no has considerado, y el verbo hebreo acá significa, no has puesto a Job en tu corazón. Acuérdense que cuando tú eres bendecido, quedas marcado, ¿no? Y el diablo te pone en la mira. ¿Estás ahí o no? Estás marcado para el ataque. Ok. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Habla de su carácter. ¿No? Respondiendo a Satanás al Señor, dijo, ¿acaso teme Job a Dios sin recibir nada a cambio? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, esta es la bendición de Dios que enriquece, ¿no? Sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esas son las obras de Dios. Las obras de Dios de bendición son prosperarte. Bien, ¿qué más? ¿No? Pero ahora miren el diablo sucio, ¿no? Que quiere culpar a Dios, quiere incitar a Dios en contra de Job, cuando eso jamás va a ocurrir. Dios es por nosotros, no en contra de nosotros. Ya sabemos quién está en contra de nosotros. Es el diablo sucio, cochino, mentiroso, malvado. Pero extiende ahora tu mano. O sea, no se trata de la mano de Dios. El diablo tira la piedra y esconde la mano. Él opera detrás. Ya hemos hablado acerca de fuerzas espirituales detrás de bambalinas, en lo invisible. Porque al diablo le gusta señalar el dedo acusador en contra de Dios. Quiere engañar a los hombres para que culpen a Dios, que se endurezcan en contra de Dios, cuando el que está detrás de toda maldición es el mismísimo Satanás, ¿no? Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu propia cara. Eso es opuesto a lo que yo hago. Te bendigo en tu cara. No, acá el diablo está hablando de otra cosa. Y dijo el Señor a Satanás, ¿no? He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Escúchenme bien. Dios no le dijo, lo he puesto en tu mano. Como algunos leen, eso no está escrito allí. No dice que Dios lo puso en la mano de Satanás. Dios reconoció el hecho de que ya estaba en la mano de Satanás. ¿Por qué? Por algo que Job había hecho, no por algo que Dios había hecho. Tengo que pensar bien. ¿Okay? Solamente no pongas tu mano. ¿Ve? ¿De qué mano se trata? No es la mano de Dios, es la mano de Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre... Y salió Satanás de delante del Señor. Y si ustedes siguen leyendo, van a leer los detalles del ataque. ¿Quién fue? El ente que atacó y trajo maldición y destrucción fue el diablo, no fue Dios. Entonces vemos aquí cómo Satanás puso en la mira a Job y fue tras él con la intención de arruinarlo, debido a que Job era un hombre bendecido. Tenía la bendición activa en su vida. Ahora, cuando tú lees la historia bien, te vas a dar cuenta que Job, mediante su temor, tiró abajo esa cerca de protección que Dios había puesto alrededor de él. No fue Dios quien retiró su protección sobre Job. Job se salió de ella porque le dio lugar al temor. Hermano, los espíritus malvados no operan de manera automática. Hay ciertas leyes y principios que los capacitan a ellos y tú cumples las condiciones para que los demonios operen sobre ti. Ellos van a operar. De la misma forma, la obra del Espíritu Santo sobre tu vida no es automática, no es inmediata. Tú tienes que cumplir con ciertas condiciones para que el Espíritu de Dios pueda obrar en ti. Si tú nunca lees tu Biblia, nunca oras en el Espíritu, olvídate que el Espíritu Santo te va a ayudar, porque no puede ayudar a alguien que no está haciendo nada. ¿Están ahí o no? Ya saben, ¿no? La materia prima que el Espíritu Santo utiliza para obrar en nuestras vidas es la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay ayuda. ¿No? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, etcétera, etcétera. Si no oras, no hay ayuda. Las cosas no son automáticas, ¿no? Hay requisitos que nosotros cumplimos, para bien o para mal. Entonces, repito, no fue Dios quien quitó o retiró este cerco de protección en la vida de Job. Job se salió de esta protección al darle lugar al diablo, al temer, y luego la consecuencia fue, el resultado fue una serie de circunstancias negativas que vinieron contra él. Y aquí está la historia, ¿no? Un pueblo, los sabeos,
Vinieron y se robaron sus bueyes y sus asnas y mataron a sus criados. Luego fuego descendió del cielo y consumió sus ovejas y sus criados. Luego otro pueblo, los caldeos, vinieron, se robaron sus camellos, mataron a sus siervos. Luego un fuerte viento sopló, el techo de la casa se cayó y mató a todos sus hijos. Acuérdense, todo eso viene después de que Satanás salió de la presencia de Dios. Y aquí vemos la terrible tragedia que le ocurrió a Job. Ahora, escúcheme bien, ¿no? Hemos visto que los eruditos sitúan a Job después de Abraham. Si Dios no hubiese bendecido a Abraham en Génesis 12:3, ¿no?, pronunciando bendición para que se levantase por encima de toda maldición, Job jamás hubiese podido reponer de todo este ataque satánico. Nunca hubiese podido ser capaz de salir adelante después de este ataque. Porque esta fue la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham, y la cual incluía este poderoso elemento de bendición. Esto fue lo que causó que la maldición en la vida de Job fuese revertida. Y el final de Job fue muchísimo mejor que su inicio. Lo que cuenta no es cómo empiezas. No estoy diciendo es excusa para que empieces mal. No, empieza bien. Pero acaba mejor. Amén. Porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, pensamos, nos imaginamos. ¿Están ahí o no? Entonces vemos aquí que necesitamos entender que Abraham no solamente fue un personaje histórico más, no, él fue el inicio de todo. Este es el primer hombre del pacto abrahámico. Este pacto fue un pacto muy especial. Otros hombres tuvieron pactos con Dios, ¿no? Hay un pacto que Dios hizo con Adán, hay un pacto que Dios hizo con Noé, pero las implicancias y alcances y propósitos del pacto que Dios hizo con Abraham eran mucho mayores, porque incluían la bendición. Y esta bendición, cuando lo leemos en el Nuevo Testamento, esta bendición incluía justificación, incluía salvación, nuevo nacimiento, etcétera. Muchas bendiciones de no solamente familias, sino también de naciones en toda la tierra. Así que Dios escogió a este hombre y a su familia, a Abraham, para que sean bendecidos con este pacto, y a través de este pacto la bendición iba a perpetuarse. Pero sin este pacto y sin esta bendición, tú y yo simplemente estaríamos fritos. Es la verdad. Pero debido a que el pacto está vigente y que nosotros tenemos fe en la bendición que vino a partir de este pacto, la cual nos pertenece, si somos atacados y circunstancias vienen con nosotros, podemos con todo derecho, con derecho legal, tener la expectativa de que Dios le dé la vuelta a la situación y se cumpla lo que está escrito, que tú y yo en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Porque está el principio de la bendición activada en tu vida por la fe. Es por la fe. Así que tú no tienes por qué ser vencido por estos ataques que vienen del ente que maldice. Debemos recordar que el principio activo establecido aquí por Dios, dentro de ese esquema de bendición versus maldición, es el que Dios le dijo a Abraham, ¿no? Benditos, o sea, Dios maldice a los que nos maldicen y bendice a los que nos maldicen. No es que Dios está activamente maldiciendo, sino que lo que Dios pronunció ya puso en juego, en operación, ciertas leyes. Cualquier persona que se levante contra ti debido a que tú eres un portador de la bendición, inmediatamente la persona se está sujetando a una maldición. Por eso nunca, nunca, nunca maldigas a un hijo de Dios. Nunca. Bendice, no maldigas. Así que inmediatamente después de que Dios estableció este pacto y esta bendición con Abraham y su descendencia, Abraham mismo tuvo la oportunidad de ver este principio en operación en su vida. Así que vamos a ver, este va a ser el primer ejemplo que voy a colocar, porque a lo largo de esta serie voy a contar una serie de historias, ¿no?, en el día a día, en el escenario humano, donde vemos bendición versus maldición, ¿no? La maldición viniendo en contra y la bendición dándole la vuelta al asunto. Vamos a verlo. Y eso nos va a traer a nosotros esperanza. Gloria a Dios, hay esperanza. Tú tienes todo el derecho de esperar que el Espíritu Santo te va a hablar, te va a guiar y te va a ayudar. ¿Están ahí o no? De la misma forma tienes la esperanza y tienes todo el derecho, ¿no?, de creer de que Dios le va a dar la vuelta a las situaciones. Génesis 12 del 10 al 20. Hubo hambre en la tierra. ¿Esto es algo positivo o negativo? Negativo, ¿no? Y Abraham descendió a Egipto para residir allí, pues el hambre era grande. Esta fue una gran hambruna. En el libro de Génesis hay 3 grandes hambrunas, ¿no? Ataques, ¿no?, del diablo en contra de las generaciones de gente bendita, ¿no? La bendición estaba sobre Abraham, hambruna. La bendición estaba sobre Isaac, hambruna. La bendición estaba sobre Jacob y su familia, y miren la hambruna en Egipto.
Y Dios en cada caso le dio la vuelta a la situación. Dios es fiel. A pesar de los ataques de la maldición, la bendición reina. ¡Aleluya! Hubo hambre en la tierra, Abraham descendió a Egipto para residir allí, pues el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, reconozco que tú eres una mujer bella. Bien, ¿de quién creen que vino esta hambruna? Obviamente el mismo Satanás, porque él sabía que Dios había escogido y había bendecido a Abraham y que lo había trasladado a esta tierra para que se estableciese allí y se convirtiese en una nación grande a través de la cual la bendición se distribuiría a lo largo de toda la tierra. Eso los hebreos lo conocen como el Tikkun Olam. Ellos saben en su ADN interior, en su chip, ellos saben que están puestos para hacer luz a las naciones. En tecnología hay un montón de cosas. Obviamente, supuestamente también en la palabra de Dios. Entonces el diablo no quería que Abraham se estableciese en esa tierra para que no se convirtiese en una gran nación y para que la bendición no se repartiese. Así que el diablo quiere impedir que Abraham regrese a esa tierra. Quiere sacar a Abraham de la tierra a la cual Dios lo llamó, lo introdujo. Y a veces pensamos que cuando Dios nos llama para hacer algo, esto no va a ser probado ni amenazado. Es todo lo contrario. Satanás se levantará para desafiar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Prepárate, ajustate el cinturón, que el ataque viene. Yo no estoy prometiéndote cosas malas. La Biblia dice: en el mundo tendrán aflicción. No, pero confíen, porque así como Él venció, confiando en Dios, tú y yo también podemos vencer al mundo, ¿no? Y bueno, y vemos aquí que Abraham cometió un error en el versículo 11, ¿no? Y vamos a ver esto en el versículo 12, y puede suceder que al verte los egipcios digan: es su mujer, y me maten a mí, y a ti te conserven la vida. O sea, Abraham, el gran padre de la fe, ¿no?, está en la carne ahora, quiere salvar su pellejo. Di, por favor, ¿no?, que eres mi hermana, para que me vaya a mí bien por tu causa, ¿no?, y mi vida sea conservada por causa de ti. Aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy bella. También la vieron los ministros o los príncipes del faraón, y la alabaron ante él, y la mujer fue llevada al palacio del faraón para ser parte del harem del faraón, ¿no? ¿Quién favoreció a Abraham por causa de ella? Este obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Entonces el Señor, es interesante, ¿no?, afligió a Faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y el Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. O sea, expulsados de Egipto. Entonces el faraón dio órdenes a sus hombres con respecto a Abraham, y estos lo enviaron a él con su mujer y con todo lo que tenía. Y aunque ambos fueron expulsados de Egipto, no les quitaron nada de lo que les habían dado. Y hemos visto la lista. Ellos volvieron a la tierra, ¿no?, con su riqueza incrementada. O sea que el diablo fracasó. No solamente, número uno, no pudo evitar que ellos regresasen a la tierra. Regresaron, y regresaron más fuertes y con mayor riqueza. O sea, en esa historia sí, definitivamente vemos que Abraham falló. Pero lo que no falló fue el pacto, porque el pacto nunca falla. Esto es tremendo, ¿ok? Ahora, a veces nosotros pensamos, ¿no? Nosotros, claro, somos personas imperfectas, finitas, limitadas, pero es interesante que este pacto es más poderoso que la perfección humana, que tu perfección humana. Y lo que vemos aquí que exhibió Abraham fue total imperfección. Mintió, tuvo temor. Y nosotros frecuentemente pensamos que como humanos tenemos que ser perfectos para recién ver la plenitud del pacto de Dios en operación, pero no siempre es así. Es cierto, tenemos una parte en el pacto, tenemos que creer en el pacto, tenemos que pararnos en el pacto, tenemos que aprovechar todos los beneficios, apropiarnos de ellos, porque son derechos de pacto. Pero si aún fallamos en eso, Dios sigue siendo fiel, Él no puede fallar. Así que Dios guardó su pacto con Abraham, y aquello que pudo haber sido una maldición para Abraham, Dios le dio la vuelta, y la Biblia nos dice que Abraham fue bendecido.
Y si no me creen, lean el siguiente capítulo, el capítulo 13 de Génesis, donde la Biblia dice que Abraham era riquísimo en oro, en plata y en ganado. ¡Wow! La bendición enriquece. ¿Están ahí o no? Ahora, este es el primer ejemplo, y solamente voy a llegar hasta aquí hoy día porque nos faltan muchas historias bíblicas. Es el primer ejemplo que ilustra el principio que estamos enseñando en esta serie. Hay muchísimas historias más que ejemplifican esto. Así que la próxima semana vamos a continuar con ese patrón. Pero no se olviden, hermanos, que ustedes son depositarios de la bendición. Son portadores de la bendición, ¿no? Y ustedes son también distribuidores de la misma. Como ya les dije, eso los convierte a ustedes en un objetivo del enemigo. Pero en el mundo tendrán aflicción, ¿no? Pero confíen. Jesús dijo, yo he vencido al mundo, ¿no? Y tú y yo, a través de nuestra fe, vencemos al mundo, porque el principio que tenemos acá en operación es el principio de la bendición activa a través de tu fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te damos gloria. Tú empezaste en nosotros una buena obra. Y lo primero es que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Apenas nacimos de nuevo, entramos en ese lugar de bendición. Y aparte, la bendición de Abraham nos pertenece. Y te damos gracias, a pesar de los ataques, a pesar de las circunstancias negativas, tú eres fiel. Tu palabra nunca falla. Y nosotros quedamos convencidos de esta realidad y seguimos avanzando, convirtiéndonos en un agente de bendición mucho mayor y más efectivo, porque es lo que tú quieres, Señor, que seamos de bendición a las multitudes. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es algo de lo cual tú también te puedes apropiar por la fe, porque tú también eres simiente, linaje, descendencia y prole de Abraham y heredero de la misma promesa de bendición. Aleluya, gracias, Señor. Y si aún no has recibido a Cristo, tú también puedes alcanzar esa bendición de la justificación por medio de la fe. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de recibir a Jesucristo en tu corazón. Ese es el inicio de una vida y un caminar, un viaje de bendición con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si quieres recibir a Cristo, cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo: Dios del cielo, reconozco que he pecado contra ti. Jesús, acudo a ti. Quita la maldición de mi vida. Establece la bendición. Creo que tú eres a partir de ahora el Señor de mi vida y creo que el Padre te levantó de los muertos. Recibo perdón de pecados y el regalo de la vida eterna por la fe en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.